¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al canal Fabrismap. Vamos en este video a revisar ejercicios sobre las progresiones aritméticas tomados del texto de matemática de segundo de bachillerato. Sí, vamos a centrarnos en el cálculo del término general y pues el término enésimo. Bien, vamos entonces a iniciar con el primer ejercicio que menciona pues lo siguiente. Nos dice, en cada ítem se dan los tres primeros términos de una progresión aritmética, a sub m. Halla el término general de dicha progresión, verifica su resultado con el tercer término y calcula el término a sub n que se indica. Bien, vamos entonces con el primer literal. Bueno, aquí nos dan entonces los tres primeros términos, ¿no? Que son 1, 5, 9, y en este caso nos piden calcular el término décimo, ¿no? A sub 10, ¿no? El décimo término de esta progresión. Bien. Entonces, bueno, vamos a empezar entonces con el término general. Y para ello recuerden pues que este término se calcula pues justamente aplicando la siguiente pues fórmula, que es justamente para el término enésimo. Aquí tenemos que reemplazar el valor del primer término, que está en esta parte de acá, que si notamos acá nos dan como dato, ¿no? El primer término, pues esta progresión inicia con el 1, entonces el primer término pues 1. Y también tenemos que reemplazar en esta fórmula la d, que corresponde a la diferencia de esta progresión aritmética, ¿no? En este caso pues no conocemos esa diferencia, pero pues sabemos que esa diferencia se encuentra pues miren con la resta de un término con su anterior, ¿sí? Restamos un término menos el anterior término, ¿sí? En este caso hemos puesto que la diferencia se encuentra restando el segundo término menos el primero. Esto se aplica para cualquier posición de términos, ¿verdad? Puede ser 3 menos 2, 4 menos 3, 10 menos 9 y así sucesivamente. Bien, en este caso hemos planteado pues el término 2 menos el término 1. Bien, y claro, aquí dado que nos dan los tres primeros términos, conocemos, ¿no? El término 1, que justamente es 1, y el segundo término, que es en este caso el 5. Entonces en esta parte pues nada más reemplazamos dichos valores y tenemos que la diferencia es igual al segundo término, que es 5, y menos el primer término, que es justamente 1. Hacemos acá esa resta y nos queda un valor de 4. Bien, entonces ya tenemos, miren, justamente pues el primer término y también la diferencia para reemplazar en esta parte de acá, ¿sí? Entonces vamos acá a reemplazar y colocamos que a sub n es igual al primer término, que es 1 más n menos 1, y eso multiplicado a la diferencia, que en este caso es el 4. Acá vamos a realizar las operaciones que tenemos aquí pendientes. Acá hay una multiplicación, entonces vamos a bajar el 1, bueno, baja tal cual. Acá multiplicamos aplicando propiedad distributiva, n por 4, pues debe ser 4n, y menos 1 por 4 sería menos 4, ¿sí? Y acá operamos este 1 con este menos 4, es una resta, nos queda un valor de 4n y menos 3. Entonces ya hemos encontrado el término general, que sería pues a sub n igual a 4n menos 3. Este es el término general de esta progresión. Bien, nos piden acá pues verificar justamente este término general con el tercer término, dice acá. Claro, el tercer término pues vemos que en este caso es el 9, ¿verdad? Miren acá está el 9, entonces hemos colocado acá. Y claro, vamos a aplicar esta ecuación del término general para pues el tercer término. Y al aplicarlo pues nos debería dar 9 para verificar pues que esté bien hecho el proceso. Bien, en este caso, dado que es el tercer término, pues acá n toma el valor pues justamente de 3, ¿sí? Entonces la idea es aplicar estos dos datos acá en esta ecuación del término pues general, y acá colocamos entonces que a sub 3 es igual, acá tenemos 4 multiplicado a n recuerden que es 3, entonces queda 4 por 3 y menos 3 que está en esta parte, ¿sí? Aquí multiplicamos 4 por 3, nos queda un valor de 12, y eso pues menos 3, y restamos 12 menos 3 y nos queda un valor pues acá de 9. Bien, con lo cual pues hemos verificado, ¿no? Ya que pues acá tenemos 9 y acá también tenemos pues el 9, que es un dato que nos dan acá, con lo cual está verificado con el tercer término. También nos piden acá calcular el término a sub n que se indica. En este caso nos indican calcular, miren, el término pues 10, ¿no? Nos piden calcular el décimo término. Entonces vamos a aplicar esta ecuación del término general para aplicar ese décimo término. Entonces acá nos piden justamente calcular el término décimo, y para este caso pues n vale pues 10, ya que se trata del décimo término. Recuerden que esta n pues indica justamente la posición del término que se va a calcular. En este caso es el décimo término, por lo tanto n toma el valor de 10 y aplicamos esta ecuación del término general y quedamos entonces que a sub 10 es igual
a 4n tenemos acá, ¿verdad? En este caso n vale 10, sería 4 por 10 y eso menos 3. 4 por 10 sería un valor de 40 y eso lo restamos a menos 3. ¿Sí? Acá hacemos la resta, nos queda un valor de 37, que vendría a ser entonces el 10º término de esta progresión aritmética. Esto en cuanto al literal A. Si pasemos ahora a un literal B, en donde también nos dan, miren acá, los 3 primeros términos de esta progresión y nos piden en este caso calcular el término 15, ¿no? A sub 15. Bien, entonces acá planteamos la misma ecuación, recuerden, y claro, aquí pues el primer término es menos 20. Vamos a encontrar primero, recuerden, la diferencia, que ya que pues no nos dan eso como dato, entonces la diferencia restamos el segundo término menos el primer término. ¿Sí? En este caso el primer término es menos 20 y el segundo menos 15. Restamos d es igual segundo término, que es menos 15, y eso restado al primer término, que es menos 20. Recuerden que aquí hay pues un doble signo, ¿no? El signo menos del término y también el menos de la operación, ya que es una resta. Esto obviamente se va a hacer pues de positivo, más 20, y nos queda menos 15 más 20, que sería un valor de 5, con lo cual ya tenemos el primer término y también la diferencia. Recuerden que esto hay que reemplazar en esta ecuación de acá, ¿no? Aquí primer término y acá la diferencia de. Vamos a hacerlo en el siguiente paso. Tenemos acá entonces justamente el reemplazo, ¿no? Primer término, recuerden, menos 20 más n menos 1, y eso multiplicado la diferencia, que es justamente pues 5. Bien, siguiente paso, el menos 20 pues se mantiene y ahí multiplicamos. N por 5 nos da pues 5n y menos 1 por 5 menos 5. Operamos acá este menos 20 con el menos 5, nos queda el valor de menos 25, pero claro, primero colocamos el 5n y menos sería pues el 25, que da resultado de menos 20 menos 5. Y tenemos ya la ecuación del término general de esta progresión aritmética. Recordemos, nos pedían acá pues verificar este resultado con el tercer término, es decir, el tercer término, que sería pues aquí este valor de menos 10, ¿no? Con esto pues vamos nosotros a verificar esta ecuación del término general. Y colocamos entonces que el tercer término pues es menos 10. Recuerden, para esto n toma un valor de 3. Entonces reemplacemos en esta ecuación de aquí. Tenemos entonces que el tercer término es igual a 5 que multiplica a n, que es en este caso 3, y eso pues menos 25. ¿Sí? 5 por 3 sería 15, y este menos 25 bajaría, y al hacer la resta, 15 menos 25 nos queda pues un valor de menos 10, con lo cual queda entonces verificado pues este tercer término que nos dan acá como dato, y que es verificado pues aplicando la ecuación del término general. Y luego encontremos ahora el 15º término, ¿no? Que nos piden acá encontrar. Entonces sería aquí a sub 15, y acá pues n vale, recuerden, 15. ¿Sí? Es la posición del término que queremos encontrar. Colocamos acá sub 15, tenemos acá 5 por n, es decir, 5 por 15, y eso menos 25. 5 por 15 nos queda con valor de 75 y menos 25, y al hacer esa resta nos queda un valor pues de 50, lo que corresponde al término pues 15 de esta progresión aritmética. Esto en cuanto pues a este literal B. Vemos ahora el literal pues C. Recuerden que entonces nos piden hacer lo mismo, ¿no? Nos piden hallar el término general, nos piden verificar con el tercer término y calcular el término que nos piden acá. Acá nos dan pues esta progresión de 3 términos, ¿sí? Y nos piden ahora encontrar el octavo término, ¿no? A sub 8. Bien, aplicamos esta ecuación. Primer término, aquí tenemos que es 1 menos raíz de 2. Diferencia, vamos a restar el segundo término menos el primero. Es decir, nos queda pues que el primer término es 1 menos raíz de 2. Y el segundo término, pues miren, es únicamente 1, ¿no? Que está aquí, ¿no? Acá está pues el segundo término, que sería pues en este caso únicamente 1. Entonces vamos acá a reemplazar. D igual sería entonces al segundo término, que es 1. Y eso menos el primer término, que sería pues 1 menos raíz de 2. Recuerden, aquí tengo un signo menos que afectaría a todo lo que se encuentra aquí en el paréntesis, ¿no? Le cambiaría de signo. Por lo tanto nos quedaría, miren, este 1 con signo negativo y el menos raíz de 2 quedaría entonces con signo positivo. De esta forma, miren, ¿sí? Menos 1 raíz de 2 y más raíz de 2. Aquí se cancela pues obviamente este 1 con menos 1 pues se cancelan y nos queda simplemente que la diferencia es raíz de 2. ¿Sí? Entonces ya tenemos el primer término y la diferencia. Esto vamos a reemplazarlo pues en esta
ecuación de acá. Si nos queda, miren, que a sub n es igual, primer término, que es 1 menos raíz de 2, que eso sumado a n menos 1 y que multiplica a la diferencia, que en este caso es raíz de 2. El primer término baja tal cual, multiplicamos n por raíz de 2, nos queda pues n raíz de 2 y menos 1 por raíz de 2 nos quedaría menos raíz de 2. Acá entonces en esta parte vamos a hacer acá las operaciones. Tenemos acá que este n raíz de 2 bajaría tal cual. Luego menos raíz de 2 menos raíz de 2 nos quedaría entonces en esta parte menos 2 raíz de 2. Y acá este 1 pues bajaría solito, sería más 1. Y acá tenemos ya entonces el término general de esta progresión aritmética. Vamos a verificar este resultado con el tercer término, que es justamente 1 más raíz de 2. ¿Sí? Colocamos acá 1 más raíz de 2, y acá recuerden que n toma el valor de 3. Eso reemplazamos en esta ecuación de acá. Nos queda su 3 igual a 3. Claro, en este caso esta n de aquí toma el valor pues de 3, que estaría pues en esta parte. Sería 3 por raíz de 2, eso, menos 2 raíz de 2 y más 1. Si estamos reemplazando en esta fórmula de acá, pues el valor n, que en este caso es 3. Aquí entonces el 1 bajaría tal cual. Y acá operamos 3 raíz de 2 menos 2 raíz de 2, nos queda pues simplemente raíz de 2 positivo, 1 más raíz de 2. Con lo cual pues hemos ya verificado que en efecto el término 3 es 1 más raíz de 2, ¿no? Aplicando pues la ecuación del término general. Y ahora calculemos, en este caso nos pide el octavo término, a sub 8, y para este caso pues n, recuerden, pues tomar el valor de 8 justamente. Bien, entonces acá colocamos pues a sub 8, y esto es igual pues que aplicando esta fórmula de acá, tenemos n por raíz de 2, pero n en este caso vale pues 8, entonces sería 8 por raíz de 2 y menos 2 raíz de 2, y eso pues más 1. La siguiente parte pues acá el 1 pues bajaría primerito. Y acá operamos 8 raíz de 2 menos 2 raíz de 2. Aquí la idea pues es restar este 8 con este 2. Nos queda pues simplemente 6 raíz de 2. Con lo cual hemos encontrado ya el octavo término de esta progresión. Y ahora pues vamos entonces con el último literal. El literal D. Y aquí nos dan pues una progresión aritmética pues con fracciones, ¿no? Nos dan aquí pues también los tres primeros términos y nos piden en este caso encontrar el término pues 20, ¿sí? Aplicamos nuevamente esta fórmula de acá y encontramos el primer término, que es un medio, y aquí la diferencia pues restamos el segundo término menos el primer término, ¿sí? Es decir, primer término un medio y el segundo sería en este caso pues el 1 que está acá, ¿sí? Restamos entonces, diferencia igual, sería pues 1 menos un medio. 1 menos un medio nos queda pues acá un valor de un medio, que sería la diferencia. Entonces tenemos acá primer término un medio y diferencia pues también un término. Y esto pues vamos a reemplazar en esta fórmula pues de acá, ¿no? Entonces tenemos acá justamente que a sub n es igual al primer término, que es un medio, más n menos 1, que multiplica la diferencia, que también pues es un medio. Bajamos el un medio, acá multiplicamos entonces un medio por n, que sería pues n sobre 2, y menos 1 por un medio sería pues menos un medio. Acá en esta parte vamos ahora también pues a bajar n sobre 2, y en esta parte vemos entonces que aquí pues este un medio con este pues un medio que de acá menos un medio pues se cancelan, ¿no? Por esa razón nos queda pues únicamente aquí pues n sobre 2, que sería el valor del término general de esta progresión aritmética. Vamos a verificarlo con el tercer término, que si notamos acá es 3 medios el tercer término, ¿no? Entonces acá aplicamos acá que el tercer término es 3 medios y n, recuerden, vale pues 3. Esto reemplazamos en esta fórmula del término general, que da sub 3 igual, y acá tenemos simplemente n sobre 2, es decir, 3 sobre 2, que sería pues 3 medios, nada más. Bien, y se pues verifica con el tercer término. Encontremos ahora, en esta parte nos pide el 20avo término, a sub 20. Entonces colocamos acá entonces pues a sub 20, y aquí en este caso n vale 20. Bien, entonces acá simplemente reemplazamos, ¿no? Quedaría a sub 20 igual, acá tenemos n sobre 2, es decir, 20 y sobre 2, acá simplificamos, sacamos la mitad de 20 y la mitad de 2. Nos queda pues obviamente un valor de 10, que representa pues precisamente el 20avo término de esta progresión aritmética. Bien, y así pues hemos resuelto estos ejercicios sobre
progresiones aritméticas, en donde hemos obtenido el término general de cada progresión, hemos verificado su resultado con el tercer término y también hemos calculado pues el término enésimo que pedía pues en cada caso de cada progresión. Bien, si fue útil el video pueden darle like, dejar sus comentarios, pues suscribirse al canal y nos veremos en el siguiente video.